hemos venido diciendo que el apóstol Pablo nuevamente se trata, se considera preso en el Señor, ¿ya? Y él lo expresa de una forma que él se siente honrado, ¿ya? Eso es, se siente honrado el ser prisionero del Señor, y eso obviamente le da una autoridad, y en los capítulos anteriores el apóstol Pablo viene entregando teología y doctrina, y en este capítulo va a entregar una enseñanza práctica e interesante, ¿ya? Y es para la iglesia, para los creyentes. Y habla del llamado que tienen los cristianos y quién hace el llamado. Entonces, quienes han sido llamados por Dios deben estar a la altura de quien nos ha llamado. Y en esta enseñanza práctica, el apóstol eh, trae palabras que son importantísimas, ¿ya? Nos habla de la humildad, nos habla de la mansedumbre, de la paciencia, del amor, y eso es lo que estamos compartiendo, ¿ya? Eh, que es responsabilidad de cada creyente el vivir con este comportamiento digno, que el mundo ve a la iglesia en lo bueno y en lo malo con nuestras actitudes, con nuestro estilo de vida. Y por eso es importante considerar estos conceptos. Humildad, que significa describir la justa estimación de sí mismo, considerarme a mí misma sin orgullo ni arrogancia y estimando a los demás como de igual valor, y ese valor que me ha dado Dios. Jesús es nuestro ejemplo a la humildad. Y esta palabra humildad va acompañada de mansedumbre. Y la palabra mansedumbre significa una dulzura de espíritu y tiene que ver con la gentileza que se tratan los unos con los otros. Y esta dulzura de espíritu y esta humildad están vinculadas. También otro ingrediente de este andar, Pablo nos habla de la mansedumbre, lo repetí, de la paciencia, perdón, que es la capacidad de aguantar hasta lo último. Eso es humildad, paciencia, que va acompañada de humildad y mansedumbre. Y esta paciencia se manifiesta con una actitud de tolerancia amorosa hacia los demás. Y es otro ingrediente más de lo que el apóstol Pablo está enseñando. Y tiene que ver con la capacidad de aguantar las pruebas en relaciones humanas en la iglesia, sin impacientarse. También habla del amor ágape, que es una característica clave y que significa una benevolencia invencible. El amor ágape es una característica clave del andar cristiano. Es una benevolencia invencible. Sin el amor no se pueden tolerar las imperfecciones que aún preservan los hermanos que ya han sido redimidos y regenerados, que van camino a la santificación igual que yo. El amor es la predisposición de aceptar y querer a los demás con lo bueno y lo malo, tal como son, no como yo quiero que sean o como yo quiero que actúen. El amor ágape, del que venimos hablando, no viene del nacimiento, sino que es el resultado de encontrarse con Cristo y de permanecer en la presencia de su Espíritu Santo, de la guía de su Espíritu Santo. Dijimos que el andar cristiano no solo es un cambio de actitud, sino que también representa un esfuerzo positivo.
Un esfuerzo que resulta en la unidad de la iglesia, caracterizada por la paz. Y Pablo describe que esa búsqueda debe ser afanosa, tiene que ver con un esfuerzo constante de lograr el objetivo, la unidad espiritual. Corresponde a cada cristiano, a cada uno, y todos unidos a preservar la unidad. Todos deben tener ese esfuerzo de buscarla, de vivirla y de cuidarla. Dependiendo de cada uno y el resultado del comportamiento apropiado de cada uno, es el resultado de la unidad. La unidad tiene que ver, la unidad que viene del ser discípulo de Cristo, tiene que ver con estar unido a Él. Hemos sido juntados con Él por el mismo Espíritu. Este deseo ferviente que el apóstol Pablo tiene de enseñarlo es el mismo que tiene Cristo, que lo podemos ver en el libro de Juan. Y delante no lo leí y ahora me gustaría leerlo. Dice Cristo orando por sus discípulos: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Dice más adelante: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad se mantiene en el vínculo de la paz. Y la palabra vínculo en el griego es sundesmos, y es el ligamento que junta y consolida nuestra paz con Dios por fe en Cristo, y se manifiesta entre los hermanos de la iglesia. La paz espiritual es el pegamento que junta a todos y tiene que ser conservada con todo ahínco, con todo nuestro esfuerzo. Y ahí quedamos. En los versículos del 4 al 6, Pablo expone una base del andar digno al cual el creyente ha sido llamado y la unidad del espíritu que la iglesia debe preservar. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tenemos la base del andar digno, y Pablo declara una fórmula bien ordenada, considerando la esencia de la Trinidad. Estos versículos, que han sido parte de conocidos coros, poemas, ¿no es cierto?, que expresan la esencia de la fe cristiana, se le puede comparar también con un texto del Antiguo Testamento, que está en Deuteronomio. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ya? Ahora, la importancia de la unidad que Pablo destaca con la repetición de la palabra un o una, señalando las facetas que corresponde a la misma esencia de la Trinidad. El carácter único del Dios Trino da más fuerza a la unidad espiritual que tiene el cuerpo de Cristo y pone una responsabilidad grande sobre los creyentes que formamos la iglesia. Hay un solo cuerpo. Pablo se refiere a la iglesia en general. Y al señalar esta palabra de cuerpo, está señalando que este organismo tiene vida, un espíritu. Estos conceptos de cuerpo y espíritu sugieren que el cuerpo está integrado por y recibe su vida por el espíritu. El espíritu que lo habita
y lo vivifica. Sin el Espíritu, el cuerpo no tiene vida. Y sin la iglesia, el Espíritu estaría desincorporado. En el milagro de Pentecostés, Cristo dotó definitivamente a su iglesia con el poder y la presencia vivificante para que ella pudiera cumplir su divina misión. Esta presencia espiritual en el cuerpo lo sella con una esperanza, la cual es el objetivo del llamamiento. La única esperanza eterna para la humanidad es la fe que guarda el cuerpo de Cristo en el Espíritu. Fuera del cuerpo de Cristo, sin el Espíritu, no hay esperanza. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Pablo habla de un Señor y la única forma de pertenecer a Él es por la fe. Y la forma que uno se identifica con Él es a través del bautismo. El único Señor de la iglesia es Cristo. Y Él es el objetivo de nuestra fe. Los cristianos que forman la iglesia son los que han recibido el mensaje de Jesús y le han reconocido por fe como Señor. Y aquí fe representa, por un lado, el único mensaje cristiano y, por otro lado, la única respuesta del creyente a ello. Fe, entonces, es el acto de creer y el objeto creído. Y esta fe se simboliza en el bautismo, en aguas de obediencia a Jesús. El bautismo es un acto público que tomamos como paso inicial de seguir a Jesús. Hemos sido bautizados en el nombre de Jesús porque hemos oído su mensaje y hemos creído en Él como Señor. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Con esta expresión, Pablo comienza a llegar al clímax de esta unidad espiritual. Dios es único. Y esta verdad era repetida muchas veces por los judíos a través de Deuteronomio, que lo leí antes. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Pablo la repite, pero con un nuevo sentido. No solo es padre de los judíos, sino también es el Dios de los gentiles creyentes. Además, es el Padre de todos. La paternidad de Dios se extiende ahora a incluir a los gentiles creyentes. Y Pablo concluye esta afirmación de fe señalando las dimensiones de la relación de Dios con su iglesia, sobre todos y por todos y en todos. Sobre todos se refiere a Dios como la autoridad máxima que reina sobre todo, como el Dios creador, que reina soberano y sobre toda la creación, como Padre amante. Es Él quien da orden y unidad a la familia. Y por todos. Segunda frase que representa la inmanencia de Dios, de su presencia que penetra, controla y sustenta todas las cosas. La influencia de Dios se expresa a través de todos y en todo lugar. La obra a través de todos sus hijos. La iglesia es la esfera de acción y los que la componen son los instrumentos de Dios por los cuales Dios se mueve. En todos, indica que Dios mora en los creyentes por su espíritu en una relación personal e íntima.
En esta presencia divina, la que da a los creyentes una unión, una cohesión indestructible por pertenecer a Cristo, por la fe y ser vivificados por su Espíritu. La unidad de la Iglesia toma características de la unicidad del Dios Trino que adora y sirve. Mire qué profundo y qué hermoso estos textos de Efesios que Pablo les comienza a enseñar para que comiencen a poner en práctica todo lo que venía enseñando. Me ha servido mucho, personalmente. No sé, pastor, si usted quiere hacer algún comentario. Hermanos, preguntas. Muy bien. Algo, Gracias, algo que nos ha gracias, llamado la Carmen Gloria. atención. Sí. Bueno, voy a leer el texto de nuevo. Yo siempre cuando estudio un texto lo leo varias veces, varias veces. Lo mejor es leerlo varias veces e irse empapando del texto. Ya esa es la manera, uno empieza a leerlo, a releerlo. Leerlo en diferentes versiones también ayuda. Y dice, bueno, yo voy a leer acá la Reina Valera 60, ¿no? Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden, que vivan como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y trabajen mucho en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y fíjense ustedes que el versículo 7, que no voy a avanzar, dice pero, o sea, como yo le prediqué, ¿no es cierto?, el domingo antepasado, ese pero habla, ¿no es cierto?, de un cambio, de una idea. Lo que pasa es que Pablo está hablando de la unidad y después empieza a hablar de que Dios provee de dones espirituales al cuerpo, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Pero eso lo vamos a conversar la semana siguiente. Vamos ¿no es cierto? Nuestra hermana Maricruz nos va a guiar en esa reflexión. Eh, bueno, lo primero, voy a hacer un comentario y les pido por favor que yo voy a solamente a motivar el comentario de ustedes. Les pido que después, por favor, ustedes hagan algún comentario. Aquí Pablo nuevamente nos hace, nos lleva, ¿no es cierto?, a que está preso, ¿no? Pero fíjense ustedes su condición no lo hace autoflagelarse o que tengan lástima de él, ¿no? Él dice preso en el Señor. O sea, él está preso, pero está preso por causa del Señor y para el Señor. Y en base a eso, entonces, él hace el llamado, ¿no? A que, como muy bien decía Carmen Gloria, a que los hermanos vivan, ¿no sé, tengan una vida digna de cuál es la vocación con que ellos han sido llamados. La vocación es el llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿ya? Ese es el gran misterio que había estado oculto, ¿no? Y que fue dado a conocer a través de Jesucristo, ¿no? La constitución de un nuevo pueblo, de una nueva familia. Ahora, ¿cómo van a vivir los creyentes en este cuerpo, cómo van a vivir creyentes que son tan distintos, tan disímiles, de culturas distintas como como pasaba en ese caso con los judíos y los gentiles?
Entonces Pablo les entrega aquí, como muy bien decía Carmen Gloria, cuatro elementos, los versículos 2 y 3, cuatro elementos, ¿ya? La humildad, ¿no es cierto? Que es, como dice, siguiendo el modelo de Cristo, no se creerse superior a los demás, sino, ¿no es cierto?, hacerlo como lo hizo Jesús, ¿no? Eh, se hizo un hombre humilde a sí mismo. Humildad y mansedumbre, ¿ya? Esta capacidad que nos ayuda, ¿no es cierto?, a no enojarnos con la gente cuando, a pesar de que las personas puedan estar haciendo algo incorrecto, algo indebido. Bueno, la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre es el control que una persona tiene del carácter para soportar. Y la siguiente es el soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Y fíjense ustedes, son cualidades que tienen que estar presentes en nuestra relación con los demás, porque si no están presentes, no vamos a poder vivir, no vamos a poder convivir en el cuerpo de Cristo. Y esta tercera, Carmen Gloria, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Soportarse con paciencia, tener este ánimo, ¿no es cierto? Este ánimo que aguanta, ¿no es cierto? Y el llamado es los unos a los otros, o sea, no es solamente el pastor hacia los hermanos o los hermanos hacia el pastor, sino que tiene que ser, ¿no es cierto?, mutuamente debemos soportarnos unos a otros en amor. Y, y el versículo 3 dice que tenemos que trabajar mucho, de hacer un esfuerzo muy grande para conservar una unidad que no es nuestra, sino es una unidad que la da el Espíritu, ¿ya? Que es en el vínculo de la paz. O sea, nosotros debemos trabajar por la paz, ser pacificadores, como dice el Sermón del Monte, en el contexto de la iglesia. Qué difícil, hermano. Esto yo lo encuentro difícil, ¿no? Tenemos que pedirle ayuda al Señor para que nos enseñe a ser hombres y mujeres de paz, ¿no? Porque ustedes saben que a veces pequeñas cosas provocan grandes roces, grandes conflictos, ¿ya? Entonces, este es el llamado que el Señor nos hace a nosotros, en el vínculo de la paz. Y después, en los 4 al 6, Pablo nos está entregando entonces, claro, cuál es el fundamento de la unidad. O sea, Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo para que para que tengamos, ¿no es cierto?, vivamos la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. Dios ya lo hizo, ¿ya? Y nosotros tenemos que trabajar por eso. Y me refiero que Dios hizo un cuerpo, hay un espíritu, ¿no? Una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pablo es hebreo, ¿no es cierto? Y para él, por supuesto, Dios el Padre es el origen de todas las cosas, y aquí lo enfatiza. Ahora, lo importante aquí es el énfasis en la unidad, ¿ya? La unidad. O sea, hermanos, tenemos más elementos que nos unen que nos desunen, ¿ya? Por eso nosotros cuando en el cuerpo de Cristo vamos a trabajar, tenemos que trabajar por la unidad y no por la división, ¿ya? La división no está en el corazón de Dios, no está. Nosotros los seres humanos nos dividimos, ¿no? Hacemos grupos, ¿no? Eh, Hacemos divisiones, pero en el corazón de Dios, desde siempre, a través de Cristo, está el sentido de unidad, ¿no? De la unidad del cuerpo de Cristo. Y ojalá que nosotros aprendamos a través de esto, ¿no es cierto?, que, lo- que cuando nosotros hablemos, que cuando nosotros digamos algo, que cuando enfrentemos un conflicto en la iglesia, debemos pensar siempre en conservar la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo más espiritual que podemos hacer. Les dejo ahora entonces para algunas de sus opiniones. ¿Qué les llamó la atención? O alguna cosa, o derechamente una opinión personal. A ver, hermano
Ariel me imagino que está levantando la mano. Ya me conoce, ya parece pastor. No, hermano, sí, no, no, si yo conozco a la oveja, hermano. Yo conozco a mis ovejas. Parece que es el hermano Ariel el que está ahí. No, claro, sí, güey. Pastor, mire, no, mire, en el capítulo, o sea, perdón, en el versículo 6, en realidad 5 y 6, me Ya, llama la atención porque el pueblo de Israel siempre tendió a inclinarse a otros dioses. Entonces Pablo yo creo que también le recuerda esto, le hace énfasis a tener un solo Dios, una sola fe, un solo Señor y que Él es el dueño de todas las cosas. Porque si bien es cierto, siempre han existido otros dioses, ¿no? Dios el único Dios al que nosotros debemos adorar, pero han existido muchos dioses y siguen existiendo dioses para el ser humano. Y aquí Pablo hace énfasis en que hay que adorar a un solo Dios, tener una fe, un bautismo, un Señor, y que es dueño de todas las cosas. Ese quería hacer ese alcance muy bien. Gracias, y hermano Ariel. Ese, usted lo recuerda, otro, usted está recordando, hermano Ariel, como lo hacía cuando también Carmen Gloria, es Deuteronomio 6:4, ¿ya? claro, el número también menciona mucho, Ya, Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es claro, la base del monoteísmo, es decir, de un solo Dios, y fue también la base de la alianza, del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Ahora, hermano Ariel, quiero detenerme en eso que te está diciendo, porque a veces nosotros también, hermanos, a veces nosotros también en el cuerpo de Cristo constituimos ídolos. A veces pasa, a veces nosotros son personas, son los pastores, a veces son hermanos, ¿no es cierto?, que hablan bonito, que son espirituales. Entonces, exactamente, nosotros nos constituimos ídolos entre nosotros. sí, Em, entonces, tenemos que aprender, ¿no es cierto?, que uno es el Señor, como decía muy bien mi hermano Ariel, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No tenemos que perder de vista eso, ¿no? Porque a veces, claro, a veces, muy bien Patricio, a veces caemos en la idolatría, ¿no es cierto?, de ciertas cosas, de ciertos objetos, de personas. Los evangélicos más bien, yo diría que va por las personas, ¿no? A veces los evangélicos nos volvemos locos ¿no es cierto?, por tal o cual predicador, por tal o cual persona, ¿no es cierto?, los hermanos, no, que vamos para allá, vamos a escuchar a tal persona, vamos a, ¿no es cierto?, al concierto de tal otro y caemos en la idolatría, ¿no? claro, Como que andamos buscando la última palabra, ¿no? No sé si han escuchado la expresión la última chupada del mate, ¿no? O sea, como que, no, veamos, no, este sí, este hermano sí, este trae la verdad, ¿no? Nosotros los evangélicos hemos caído en eso y tenemos que tener cuidado entonces de que Dios siga siendo, ¿no es cierto?, lo más importante, por supuesto, que su Hijo sí, Jesucristo, que es el Salvador, etcétera. Eso, hermano Ariel, quería complementar. sí, exactamente, pastor, sí. Y lo otro que quería mencionar era en cuanto a la responsabilidad, porque me parece que está en el en el versículo 3 dice, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eh, no, algo de la responsabilidad mencionó la hermana Carmen. Ya, sí, puede Bueno, ser la responsabilidad se de guardar la unidad, digamos. me había olvidado saludarlo a todos los hermanos. ¿Ah?
Le mando un saludo. El Muy Señor bien. los bendiga. No, si Y ya nos habíamos dado cuenta, hermano. me emocioné. Oiga, hermano, pastor, no, es que en cuanto a la responsabilidad sobre el significado de ser responsable, está tener la capacidad de responder a esa responsabilidad, o sea, aparte de que es una obligación, porque la responsabilidad tiene relación con la obligación, con estar obligado a presentarme delante de Dios de esa forma, humilde, con mansedumbre, soportándonos uno a otro, pero tenemos que ser capaces de responder a eso, ¿ya? Pero para eso Dios es tan bueno y misericordioso que Él dice ahí, como usted se adelantó un poquito en el capítulo 7, o sea, versículo 7, perdón, dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, el Señor nunca nos va a dar más de lo que nosotros podemos soportar. Eh, Siempre nosotros, o sea, tenemos que tener esa capacidad de humildad, de mansedumbre, pero el Señor ahí a cada uno le dio una medida de fe para andar en el Señor, porque yo creo que, bueno, es algo, como usted lo mencionaba, bien difícil. Y una de las cosas que justamente tener paciencia, al otro día ¿cuánto se llama? Me llamó la atención de un programa donde preguntaban qué cosa tenía que hacer el esposo para mantener una relación feliz con su esposa. Y una de las cosas era la paciencia. Así que bueno, eso, pastor, quería agregar Bien, eso. pues. Así es, pues bienvenido al club. Claro. Bienvenido al club, dice el pastor. Yo quiero, Bienvenido al sí, club, por pastor. una cuestión de interpretación del texto, hermano Ariel, quiero solamente decirle que el versículo 7 cambia de idea, no se está refiriendo al versículo 2, más bien se está refiriendo esa gracia de la que está hablando, está, está refiriéndose a que él otorgó dones. Si usted lee hasta el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, lo que está haciendo Pablo ahí es cambiar de idea y va a referirse que, digamos, en la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, que de la que está hablando en los versículos 4, 5 y 6, eh, en la unidad también hay diversidad, ¿no? Porque a cada uno le ha sido, de una manera distinta, le han sido dados dones espirituales, ¿ya? Y esos dones han sido entregados por el Señor para que la iglesia sea edificada. Eh, el versículo 12, ¿no? Para que la iglesia sea edificada. Bueno, eso la hermana Maricruz vamos a estar trabajando en eso. Yo espero en el Señor poder predicar sobre esto mismo el día domingo para que vayamos profundizando al respecto. Ya, ese pequeño detalle respecto a lo que el aporte de nuestro hermano Ariel. Por favor, alguien más quiere compartir? Todavía tenemos tiempo para compartir algunas ideas. Bueno, decir que aquí aparece, bueno, la unidad indudablemente, hermano, pues esta unidad a la cual se refería Carmen Gloria en Juan capítulo 17 es muy importante en la iglesia. La unidad del cuerpo de Cristo es muy importante. No es una cuestión puramente humana, ¿no? Esto es el anhelo de Dios para la iglesia, la unidad, y nosotros debemos trabajar por la unidad, ¿no? Lo peor que podemos hacer, y bueno, la iglesia, como me ha contado en algún momento la hermana Jacqueline, es triste, hermanos, cuando la iglesia se divide, ¿no? Es triste, muy triste, ¿no? Cuando la iglesia se divide.
Quien ha pasado por experiencias como esa, ¿no es cierto?, sabe lo que eso significa, la tristeza que produce la división en la iglesia. La división nunca es la voluntad de Dios, hermanos, para la iglesia. Eso hay que tenerlo súper claro. Y nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes deben ir en pro de la búsqueda de la unidad del cuerpo de Cristo. Bueno, que va a haber divisiones, indudable, pues, ojalá que no, pero sí, sí, lamentablemente, producto a veces de nuestra tosudez, de nuestra porfía, ¿no es cierto?, de este orgullo que a veces se apodera de nosotros, claro, lamentablemente van a haber divisiones en la iglesia. Así que, pero el Señor nos ayuda a nosotros a trabajar, ¿no es cierto?, literalmente a trabajar por la unidad del cuerpo de Cristo. Patricio, ¿tú quieres aportar algo? Hola, pastor. No, pastor, hacer una consulta. Mire, sabe que siempre he tenido una duda de algo. Eh, Cuando dice un Señor, una fe y un bautismo, entiendo que tiene que ver con lo que usted decía recién, o sea, de la unidad de la iglesia, con lo que decía el hermano también, de entender que hay un Señor solamente, que la fe, todo, pero porque siempre me ha llamado la atención a qué se refiere con el hecho de un bautismo. Eh, o sea, a ver, no sé si se entiende la pregunta que no se refiere al hecho del sumergirse en el agua. No, a ver, no sé si usted me podría explicar bien Bueno, ¿por qué? A ver, no es por qué lo dice al final, pero ¿a qué se refiere cuando dice ya una fe, un Señor, pero un bautismo? Tengo ahí, siempre me ha costado eh, entender eso. mira, recién estaba leyendo eso, Patricio, y la verdad es que al parecer no se está refiriendo al rito del bautismo que nosotros practicamos. No se está refiriendo al bautismo por agua. En realidad se está refiriendo al bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Eh, Producto de la fe. Es decir, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, ¿no? Y se referiría entonces ese bautismo al bautismo, ¿no es cierto?, en el Espíritu Santo, o el bautismo, ¿no es cierto?, el bautismo que el Señor hace, este sello, ¿no?, que nombra en el 1:14, el sello del Espíritu Santo. Entonces, O sea, un podríamos decir bautismo, que es como eso, un orden. perdón, Es como un orden. Primero creer, después en quién creemos y después que seamos sellados por quien hemos creído. claro, claro. No, pero básicamente lo primero es tener claro que al parecer no se está refiriendo al rito, a la práctica del rito o al cómo se practica el rito, no se está refiriendo a eso. ¿Ya? ¿Me sigues? Se está refiriendo entonces al sello del Espíritu Santo en la vida del creyente. Una fe, un bautismo, un Dios. Pero Patricio, también, fíjense ustedes, yo quiero hacerles ver que es ese un, una misma esperanza, una fe, un bautismo, un Dios. Se dan cuenta como el énfasis está en la unidad. El énfasis está en la unidad. ¿Ya? Lo que Pablo quiere hacerles ver a los hermanos aquí es que tenemos muchos más elementos para estar unidos que para estar desunidos. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Bueno, lo mismo que pasó en el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel tenía un solo Dios y terminó adorando a muchos dioses, y a veces nosotros lamentablemente no nos basta la unidad, no nos basta todo lo que Dios ha hecho y ha hecho por nosotros para darnos unidad. Nos ha entregado su gracia, su bendición, a través de un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre, etcétera, un espíritu, y nosotros no logramos en la iglesia la unidad. Entonces, yo quiero hacerles ver eso, ¿no? El énfasis que Pablo coloca en la unidad. El hermano Ariel me parece que estaba levantando la mano, y después la hermana Carmen Gloria. Y por ahí ya vamos a ir Pastor, terminando. Hermano Ariel. mire, bueno, yo tengo entendido que el bautismo eh, tiene un significado que es la muerte y resurrección de Cristo.
tanto sea el bautismo en agua como el bautismo en Espíritu Santo, tienen el mismo significado de la muerte y resurrección de Cristo, porque es como cuando uno se bautiza en agua, deja las cosas antiguas, de la vida antigua, y renace a una nueva vida. Y en el bautismo del Espíritu Santo, en el bautismo espiritual, es lo mismo. Uno, cuando es sellado con el Espíritu Santo, uno deja las cosas antiguas y renace a una nueva vida. El significado es el mismo. Por eso yo tengo entendido que para mí el bautismo es uno solo, ya sea en agua o en el Espíritu Santo. El agua es más ilustrativo hacia las demás personas. Lo otro para mí es como más personal. Sí, nosotros no hacemos, hermano, ahí no hacemos diferencia, ya no hay diferencia entre ambos, ya. Por la fe la persona, ¿no es cierto?, tiene fe y el Espíritu Santo le sella y después viene, ¿no es cierto?, el testimonio público del bautismo, ¿ya? Pero lo que está hablando acá es este bautismo que el Espíritu Santo hace, digamos, al hacernos parte del cuerpo de Cristo, ¿no? A través de su Espíritu Santo. Carmen Gloria. Sí, lo que yo quería, perdón, acotar era que también debemos considerar de que Pablo le está hablando a los judíos y a los gentiles creyentes. Entonces, por eso también está unificando dos pueblos en la iglesia. Entonces, por eso también el énfasis a un cuerpo de judíos y gentiles, pero un cuerpo, un espíritu, y así sucesivamente, un Señor, una fe, un bautismo. Eso quería yo acotar, que es la base de la fe, de la unidad. Eso. Sí, y bueno, y Carmen Gloria, como yo también lo estaba diciendo, también es para nosotros, también es para nosotros. O sea, está correcto lo que tú estás diciendo para, ¿no es cierto?, para un grupo de personas que tenían un trasfondo cultural, ¿no es cierto?, distinto, judíos y gentiles, judíos y griegos, eh, pero a nosotros nos pasa lo mismo, hermano. Podemos estar culturalmente muy cercanos, ser todos chilenos, pero somos todos distintos, ¿no? Y nos cuesta convivir entre nosotros. Yo quiero decirles más, puede ser que seamos medios familiares y nos conozcamos hace 20, 30 años y nos sigue costando, ¿no? Convivir, ¿no? Como parte del cuerpo de Cristo. Así que vamos a terminar este estudio, vamos a orar para que el Señor nos enseñe. Bueno, aquí ya el Señor nos está mostrando algunas características que debemos asumir al ser parte de la iglesia, ¿no es cierto?, para lograr la unidad. Y debemos trabajar para que la unidad sea lograda y no trabajar al contrario, ¿no es cierto? Pablo va a ser muy insistente en los versículos 4 y 5, bueno, los capítulos me refiero, 4 y 5, al hablar de la unidad. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él nos guíe, nos ayude a vivir en unidad, ¿no es cierto?, en el cuerpo de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado, de estar, Señor, pensando, leyendo, escuchando tu palabra, meditando en tu palabra. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, a un cuerpo, a una iglesia. Nos has permitido, Señor, conocerte a ti, conocer a nuestros hermanos y hermanas y vivir, Señor, la unidad que tu Espíritu Santo, a la cual tu Espíritu Santo nos ha llamado. Queremos pedirte, Señor, que como iglesia nos guíes y nos enseñes a vivir la unidad, Señor,
en realidad en nuestras relaciones, en lo que significa, Señor, convivir, en lo que significa, Señor, eh, estar, Señor, con nuestros hermanos y hermanas. Oramos, Señor, para que tu gracia, tu bendición nos guíe en todo y que nuestras palabras, que nuestras acciones, nuestras actitudes, Señor, siempre puedan ser guiadas por ti de tal manera que podamos bendecir a nuestros hermanos y hermanas. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por el cuerpo de Cristo. Oramos y bendecimos tu nombre y agradecemos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues puede ahora abrir su micrófono para irnos despidiendo. Muchas gracias, Carmen Gloria, ¿no es cierto?, por el estudio de hoy día. Y la otra semana entonces seguiremos ahondando en estos pasajes que son muy interesantes, hermanos, muy ricos. Les podemos sacar mucho provecho, así que siga meditando en la palabra del Señor, siga pensando en la palabra del Señor y se va a dar cuenta cómo Dios le va a ir mostrando entonces algo nuevo. Que el Señor les bendiga entonces, que el Señor nos bendiga Chao, en sus pastor. hogares, en sus Chao, trabajos mañana, que el Señor les bendiga. Chao, Bendiciones bendiciones. entonces. Chao, Bendiciones. chao. Chao. Dios Chao, chao. los bendiga.